Bueno, voy a hacer este video de alguna manera para liberarme un poquito de un trauma que por ahí tengo. Sí, que tendría que ver con la continuación del diploma que están viendo en video, creo que es a su lado izquierdo, no, a su lado derecho. Bueno, esto que no se ve, pero incluso por mí mejor. Pero bueno, para esto tenemos que hablar acerca de lo que tiene que ver con fluctuación. Aquí nos está diciendo que el desplazamiento promedio, esto es, por ejemplo, una partícula que se está desplazando a lo largo de una trayectoria en que, por ejemplo, porque sí me la salté y creo que esto era muy importante, es lo que tenemos que definir como desviación. Esto que ven aquí como el valor de la variable aleatoria menos el promedio que tenemos de la variable aleatoria es propiamente la desviación, que se denomina mediante la variable sigma, bueno, la letra sigma. Trato de, bueno, esto que ven aquí es la letra sigma. La sigma nos dice una desviación. ¿Qué tanto nos estamos desviando con respecto a la trayectoria de la partícula? Por ejemplo, aquí, esto que estamos teniendo aquí es la varianza. Esta varianza nos va a servir porque la varianza nos definirá al final la covarianza que de alguna manera nos dirá acerca de la fluctuación. El asunto es de que la fluctuación es propiamente esta varianza. La varianza de la trayectoria, que permítanme regreso al capítulo 4 del libro de biofísica. La varianza es, por ejemplo, qué tanto me estoy desviando de la trayectoria. Esto podrían decir, pero ¿y qué tal si te desvías más arriba o aquí más abajo? Para tener definida la desviación, sin importar a dónde me esté desviando, hemos de hablar de la varianza. Y la varianza en sí es la fluctuación, que déjenme, me regreso propiamente a la página en que yo estaba, que yo creo que por moverme de página pareciera que no me ubique, pero aquí está. Que dice, conocemos que las experiencias tempranas, o sea, cuando comienza a correrse la caminata, se comienza a recorrer la partícula en su trayectoria, cuando esto comienza, que la difusión, que es lo que dijimos, que se relaciona en cuanto al cuadrado de la longitud, que la longitud tiene que ver con respecto al, digamos, que lo que estamos contemplando en esta parte. Esta es como la longitud, es otra longitud, el cuadrático de la longitud con respecto a dos veces el tiempo, porque es como un promedio de velocidad por el desplazamiento, tal que nos da una forma de desviación, una forma de valor esperado, ¿no? De la posición. ¿Qué, no? Ajá, que o concierne a las fluctuaciones, por lo que dijimos ya que era propiamente que la fluctuación tiene que ver con el cuadrático de la desviación y la desviación tiene que ver con respecto a cómo se estamos difiriendo del valor de posición y el promedio. De acuerdo a que podemos calcular la varianza o significa la desviación cuadrática media, de la ecuación 311 que ya vimos, de la posición actual en su promedio. Entonces, repitiendo el análisis, me están dando la varianza. La varianza, como dijimos, tiene que ver con esto que estamos diciendo en cuanto a una variable aleatoria. La diferencia de la variable aleatoria con respecto a su promedio en manera cuadrática me está dando en sí una manera de distancia, un cuadrático de distancia, ¿no? Una distancia. Y a esto, de hecho, se le puede llamar un momento probabilístico de orden K. Aquí este es el orden 2. Según sea a lo que se va a elevar la desviación, le vamos a llamar un momento central de orden K.
Ya, diciendo esto, ¿para qué me va a servir? Bueno, me va a, para hablar de correlaciones, para hablar como una variable aleatoria, aquí X, está correlacionada con respecto a otra variable Y. Alguien dirá, ok, variables aleatorias, eso que me interesa. Digamos que un fenómeno que ocurre en, en algún momento dado está correlacionado con otro. ¿Qué tanto dependen entre sí? A esto le podemos llamar correlación. Y la correlación va a ser el valor esperado, o podríamos llamarle una especie de desviación de la ocurrencia de ambos fenómenos de manera simultánea con respecto al promedio de esta ocurrencia simultánea. De tal forma que esto me da su covarianza. La covarianza, que en este sentido vemos que es como el valor esperado de esta ocurrencia simultánea, aquí está diciendo el valor esperado de esta ocurrencia simultánea, en sí me está dando qué tanto están correlacionados. Puede haber una codependencia, pero no de manera propiamente explícita. Y si es explícita cuando hablamos de correlación. Y en ese sentido estamos hablando de correlaciones de fenómenos. ¿Esto para qué me puede terminar sirviendo? Por lo que estoy diciendo, ok, hay una correlación. Cuando hablamos de correlaciones, cuando hay, por ejemplo, ¿cuál sería la correlación de, déjame ver, algo rápido y pronto, que podríamos en este momento decir, bueno, ¿y qué tanto depende, por ejemplo, que tenga éxito en algún negocio con base a una carta astral, que por ejemplo yo haya nacido, ¿no? En que dicen, no, es que tu carta astral me está diciendo que con base al día que naciste y ciertas circunstancias de las estrellas y energías, en que entonces tendrás éxito en tal cosa que tú estás planeando, porque las estrellas con base como yo estoy leyendo la carta astral, tú tendrás éxito o no tendrás éxito y mejor dedícate a ser obrero, etcétera, etcétera. Bueno, esto va a depender de algo que es como las variables que yo puedo definir conforme a lo que dicen los astrólogos en cuanto a cartas astrales y que efectivamente se relacione, y dije efectivamente, se relacione con respecto a un proyecto que yo quiera emprender y lograr. En este sentido, eso es lo propio de correlación y va a depender, en este sentido, de cómo sea mi covarianza. La covarianza me puede decir si yo estoy correlacionando de manera efectiva mi nacimiento, digamos, mis variables aleatorias en cuanto a nacimiento y mis variables aleatorias en cuanto a cómo yo quiero emprender. Y en ese sentido, puedo encontrar si hay o no correlación. Sabemos que por varios estudios estadísticos de sociedades escépticas que no hay ninguna correlación al respecto y en ese sentido la covarianza es cero. Ahora, hemos dicho ya esto en que ahora vamos a hablar acerca de lo que son los espacios de probabilidad para hablar de los procesos estocásticos. Primero, antes de tratar a los espacios de probabilidad, hemos de tratar lo que es un espacio de medida. Valga, ¿cómo en matemáticas podemos hablar de medición? ¿Cómo un conjunto es medible? Bueno, de manera rápida, porque no quiero yo tardarme en definir lo que es propiamente medida en este sentido, es una terna. En este sentido es un conjunto omega
cuyos subconjuntos van a darme una familia, es decir, una colección de conjuntos, que va a cumplir estas propiedades de definición. Al cumplir, va a poderse dar una función, le puedo llamar mapeo, pero aquí le voy a llamar una función, que va a tener por dominio a los subconjuntos de omega y por contradominio o por imagen de la función mu o mi, siendo estrictos de cómo se debe de mencionar, para no es la letra que está hasta arriba, aquí arriba, ahí está, que está hasta aquí arriba. Comúnmente le llamamos mu, pero es porque es el inglés que nos influye incluso en la elaboración de la ciencia. Pero la letra en el griego, así como yo aprendí del griego, se llama mi. Y como dije, va a mapear a los reales. Aquí en ese sentido es como topología, ¿no? A todos los reales cerrados, ¿no? A aquello que pertenezca a los intervalos cerrados de probabilidad. R puede verse como una especie de intervalo cerrado de menos infinito a infinito, ¿no? Pero, para que podamos hablar de probabilidad, va a ser una medida que me puede incluso tomar de este omega que sea infinito, pero no va a ser autoinfinito, sino va a ser del intervalo cerrado 0, 1, que ahorita no lo estoy viendo, pero esto me va a servir para hablar de lo que definimos como espacio de probabilidad. Por aquí debe de andar y ya me lo salté, porque aquí está la P. P es la medida de probabilidad. Bueno, es la medida de posibilidad. Las posibilidades son los subconjuntos del espacio muestral, que así es llamado inicialmente en la terna, en que dice, ¿esto es posible o no es posible? Pues bueno, eso puede ser definible. Si es definible, puede estar como un subconjunto. Y la colección de subconjuntos conforman un conjunto que le llamamos como espacio muestral, que puede cumplir todos estos subconjuntos, las propiedades que mencioné hacia arriba, y además con, puede ser dado en una medida que se le llama probabilidad, que es de todos los subconjuntos que de omega que van hacia el intervalo cerrado 0, 1. Esto es importante para que podamos hablar de espacios de probabilidad, no, espacios estocásticos. Y el asunto es que los espacios estocásticos se dan dentro de los espacios de probabilidad. Aquí de nuevo estamos hablando del espacio de medidas, hablamos del espacio de probabilidad, lo di en español. Y ahora, el asunto es que, por ejemplo, mi función de probabilidad puede ser una función compuesta, tal que exista una especie de función intermedia. A esta se le llama variable aleatoria. La variable aleatoria va del espacio muestral, que le podemos ya llamar espacio de probabilidad, el espacio muestral, no hacia el intervalo cerrado 0,1, sino propiamente a los cerrados, perdón, a los reales. Va de real a real. Aquí está un poquito mal redactado, debe ser 2 puntos, ¿no? Pero es una función que va de los reales a los reales. Y al ir de los reales a los reales, puede ir incluso de un subconjunto de los reales a los reales. Y si es medible, pues puede ser que encontremos una variable aleatoria que me permita ser propia a esta función compuesta de probabilidad. Y hay probabilidad de las variables aleatorias. Esto es importante, esto me está dando los inversos del espacio muestral. Pero aquí, por ejemplo, estamos hablando de la probabilidad del evento tal, que es el inverso de la variable aleatoria, ¿no? Pero aquí incluso me está definiendo cualquier función que va del espacio muestral a los reales es una variable aleatoria, como había mencionado.
Y en ese sentido tenemos a la probabilidad de las variables aleatorias. Y se puede ver como una función de distribución para el caso ya propiamente aplicado de la probabilidad de estadístico, porque la probabilidad de la estadística es una probabilidad aplicada. Por eso casi siempre se ve previamente probabilidad antes de ver estadística. Ahora bien, ya con eso mencionado, pues sí, nuestra variable aleatoria no solamente depende del espacio muestral, sino que es posible que la variable aleatoria dependa, otra vez no lo veo, pero por aquí estaba la función, ajá, otra vez me pasé a donde no, pero, ¿qué? De nuevo, al producto cartesiano, esto es de teoría de conjuntos, al producto cartesiano de mi espacio muestral por los reales, tal que estos reales me representan un parámetro, en particular, en muchas ocasiones, el tiempo, estas variables aleatorias son llamadas procesos estocásticos, que se definen sobre un espacio de probabilidad, que ya dije que el espacio de probabilidad es esta terna, que es el espacio muestral, que define unos subconjuntos que tienen ciertas operaciones, que ahorita no voy a decir, obviamente es para quien conoce, pues es el álgebra de Borel, es la sigma álgebra, esto es lo que definen estos subconjuntos, y en particular este mapeo de los subconjuntos de 0 a intervalo cerrado 0,1, pero que también esta probabilidad se puede dar como la composición de la función llamada variable aleatoria del espacio muestral. Pero esta variable aleatoria no solamente va a ser composición de mis, va a ser, va a tener por dominio el espacio muestral, sino al producto R por mi espacio muestral. Si este R me está representando un parámetro, pues esta variable aleatoria no es otra cosa más que mi proceso estocástico. Quiero ser un poquito más explícito en esto, en decir que esto que le llamo R puede ser incluso los números naturales por como dominio de mi función X, es mi producto cartesiano de mi espacio de probabilidad por los números naturales. Por ejemplo, si fuera así, podemos tener que pueden estar ordenados y puede haber una probabilidad de este orden de variables aleatorias. En este sentido, el conjunto completo de mis variables aleatorias define lo que es un espacio de un proceso estocástico. Y en particular, si estas probabilidades, para poder entender lo que se puede llamar a continuación, por el momento no lo encontré de manera explícita, pero un proceso en que todas las colecciones de, fíjate, aquí no, ajá, no menos, eso es Martín Galas. Todas las colecciones de probabilidad, digamos que las probabilidades definidas en cuanto a la probabilidad de A dado B, que se llama condicionales, en que las condiciones de probabilidad del consecuente dado el antecedente no dependa de cuándo se dio el antecedente. De tal forma, este no es, estaba en estocástico, aquí está, en que podamos decir que la probabilidad es como una especie de invariante en el tiempo, que no va a cambiar en el tiempo. Nota, por eso dije que, que T a veces es el parámetro, ¿no? Que no dependa de cómo se da o cómo está el orden de lo que antecede y lo que sucede
de manera probabilística. Y a eso se le llama proceso markoviano. Cuando no es markoviano, cuando sí depende en el tiempo que ocurre tal o cual cosa, se le puede decir que es un proceso con memoria. Ahora que definí esto, quiero pasar a lo siguiente. En que si estamos viendo un ruido espectral y fluctuaciones de sistemas cuánticos, que ya dijimos en cuanto a fluctuaciones, que las fluctuaciones se relacionarían con tener, por ejemplo, esto como el promedio de comportamiento, y aquí, esto que vemos aquí, las desviaciones, sí, de hecho, desviaciones hacia arriba son desviaciones estándar, bueno, no, son desviaciones de medición, bueno, desviaciones de variable aleatoria, y aquí otra desviación, y esto aquí estamos teniendo un buen de fluctuaciones, o un buen de desviaciones alrededor del promedio de medición, pero el qué tanto se desvía es realmente nuestra varianza y en ese sentido nuestra fluctuación. La fluctuación tiene que ver con qué tanto se desvía. ¿Qué está diciéndome este artículo en cuanto a velocidad? A que si yo veo esto como una especie de serie en el tiempo, a estas fluctuaciones, que de hecho serían como mediciones y por eso dice espectro, mediciones energéticas de lo que yo estoy percibiendo a lo largo del tiempo en cuanto a estas fluctuaciones espectrales de ruido, me está diciendo que si yo comienzo a medirlos a lo largo de cómo se ve de manera temporal, pues estas formas de desviaciones del nivel energético me va a dar un comportamiento conforme al espectro. Y en este sentido, propiamente mencionado, va a cumplir con tener una dimensión fractal. Eso es a lo que yo quería llegar. Valga, en este sentido estamos viendo una especie de caos determinista de un comportamiento cuántico. Eso es lo que me está diciendo. De hecho, esto lo saqué no de mí, sino de un artículo de unos españoles que comienzan a hablar, mira, que esto que podemos obtener el caos cuántico mediante tal o cual forma, ¿no? Entonces estamos viendo esto. A mí me interesó y me interesa todavía mucho ver este tipo de cosas porque, aquí está. Esto tiene que ver con la dimensión fractal. Por ejemplo, si yo pongo esto que está aquí, con esto mencionado, que esto tiene que ver mucho con el exponente de Horst, esto tiene que ver con el movimiento browniano tiene que ver con las fluctuaciones de cómo una partícula de polen puede desviarse de su posición a lo largo del tiempo. Y en este sentido se puede ver mediante este tipo de ecuación, donde un medio me ayuda a ver qué tan impredecible y qué tan predecible es este comportamiento, que al final va a tener relación con la dimensión fractal y esto con una ley de potencias. El artículo que aquí estamos viendo me estaba diciendo, de hecho, esto tiene que ver con una ley de potencias y que tiene que ver con respecto al frente de onda y en este sentido mencionado, el espectro se va a ver de esta manera. Y nuevamente vemos aquí lo que dijimos, la ley de potencias. El alfa me va a dar la dimensión fractal. Me está diciendo en este sentido que el caos cuántico es un caos determinista en esta forma mencionada. Que en la aproximación clásica, por parte de los físico-matemáticos y colegas a lo largo del tiempo, y matemáticos, permitió la creación de herramientas como el cálculo estocástico, que esto ayudó oh, a otros más a mencionar, bueno, y si nosotros definimos de manera diferente como las derivaciones y las derivaciones, y en ese sentido velocidades y aceleraciones,
de las partículas conforme a a este tipo de aproximación estocástica, derivación estocástica, derivación usual, y en este sentido a dar velocidades estocásticas, velocidades, se les llaman sistemáticas a las clásicas manejadas, tal que pudiéramos describir al movimiento aleatorio conforme a la estocasticidad de manera manejable en cuanto a la matematicidad que estamos obteniendo. Bueno, que habíamos conocido desde Newton, ¿no? Y esto es lo que comienza a ser de interés para algunos especialistas. Estos especialistas en México son, por ejemplo, Tonatiuh Matos, Eric Escobar, esto de ser Ignacio Iván Jiménez Aquín. Perdón, y Aquín, no quiero inventar, perdón, esto ya me trajo problemas. Creo que no me trajo problemas, pero en fin, eso no fue el problema. Pero aquí estoy hablando de cómo puede esto, con base a un trabajo desarrollado con Tonatiuh y otro especialista más, el ver propiamente el desarrollo de de esta forma estocástica que se relaciona con la mecánica cuántica, que lo hizo propiamente, previamente, otro de los especialistas, además de este Nelson, que no es el Nelson del que saqué de física biológica, Edward Nelson, que luego lo saca ahí va a ser Piñero, no, Piña, no, espérame. Ay, espérenme. De la Peña, se basó en el trabajo de Nelson para tratar de hablar de este tipo de fluctuaciones. No solo de fluctuaciones, de este tipo de comportamientos estocásticos con base a electromagnetismo en partículas, de tal forma que para De la Peña, las fluctuaciones que ocurren de manera electromagnética implican fluctuaciones en la mecánica cuántica y al final habrán de tener relación, y esto es lo que ve Tonatiuh, ya con la aproximación, como dije, de la Peña y Cheto. Cheto es otra especialista que conoce muy bien a De la Peña, que al final Tonatiuh dice, bueno, y si el fondo cósmico de microondas, que es un fondo electromagnético, tiene relación con lo que nos dice De la Peña, no tendrá que ver que en el caso relativista, que al final, cuando introducimos esta aproximación digamos que a la teoría cuántica de campos, pero en particular a una descripción de partículas que no tienen spin, bueno, sí, ¿para qué me va a servir? Digamos que el gravitón, y esto es algo interesante, las fluctuaciones gravitacionales, esto es lo que me provocó el problema. Voy a tratar de mencionarlo de manera un poquito más propia de decir. Digamos que nosotros tenemos, pensando en que el tiempo es una dimensión y el espacio es otra dimensión, en que el espacio-tiempo puede describirse con base a esta ecuación. Obviamente, este fue mi problema. En que, bueno, ¿y qué significa esto que está aquí? ¿Quién es G mu H, eta mu H mu? Sí, yo dije en su momento, oye, esto significa el eta mu, la métrica. Y luego, ¿qué es la métrica? Voy a explicarlo ahora. En que si yo defino, digamos, en relatividad especial, según las transformaciones de Lorentz, que aquí es como una forma de rotación de la descripción
ahorita del espacio entre sí, que es una rotación normal, pero si fuera aquí el espacio y esto fuera el tiempo, en que este delta Y, de hecho, es un ct cuadrado, de tal manera que, por ejemplo, mi forma de medir distancias va a obedecer, pues, a lo que conocemos usualmente de la geometría cartesiana, geometría analítica. Oye, qué es el radio? El radio ¿qué es la circunferencia? ¿Cuál es mi ecuación de circunferencia? Con esto y esto de delta S es mi R cuadrada y estos son mis delta X y delta Y cuadráticos cuando no están en el origen. Ahora bien, en este sentido es como estar definiendo, bueno, ¿y cómo sería la diferencia de mi radio, no? Y esto es, en este sentido, mi forma de medir distancias, si lo recordamos de geometría analítica. Y en este sentido podemos pensarlo en 4 dimensiones. Esto es propiamente la métrica. Y ahora, si lo vemos en un sentido tipo plano, esto es en sí mi métrica o mi tensor métrico. No todo, y esto otro más, pues no es un problema, que si o que nunca, cuando por ejemplo aquí estábamos diciendo mu nu, es su índice. Aquí, eta nu mu, o eta ni mi, y eta mi ni, ya dije mini y ni mi, no importa si cómo cambian los índices. Hay tensores que sí importa cómo cambian los índices. En particular aquí como me va a representar una forma de distancia, esta expresión matricial le va a ser indistinto cómo va a cambiar el subíndice, porque de manera de representación, y es lo que creo que no he estado terminando de decir, en una forma de plano, aquí xt o xct, espacio y tiempo ya completo, 4 dimensiones. Esto me va a representar la manera en que yo voy a tener distancias. Pero no solamente eso, sino que también si está viéndose curvo, pues ahora mi forma completa va a ser esto plano y con aquello que le habrá de perturbar. ¿Qué perturba mi espacio-tiempo? Bueno, depende de la fuente gravitacional y es expresada con mi letra H mini. En este sentido, lo que ha de importar para las fluctuaciones es ver, bueno, y esta perturbación, como dije, pueden ser varias fuentes. Alguna de esas fuentes puede ser incluso la propia gravedad. La gravedad gravita. Llega a decir en que la energía que contiene esta perturbación puede ser vista como una energía, una fluctuación cuántica, una energía cuántica. Y en este sentido, se ve con esta ecuación que tengo aquí señalado, H barra omega. Esta es mi energía de mi onda gravitacional, que puede ser como que esto es igual a mc cuadrada, como si tuviera masa. Y en este sentido mencionado, ya propiamente estamos viendo que va a cumplir a esta ecuación, que es de una partícula con masa. Pensando aquí que V, que es mi potencia, energía potencial gravitacional, es la energía potencial de mi gravedad, de mi perturbación gravitacional. Para el caso de la expresión cuántica, sí se le llama gravitón. O sea, no quería ya decirlo de manera tan rápida, pero es el gravitón. Y ya dicho aquí, pues que cumple, dice que aquí este operador que vimos inicialmente dice, es igual a 0. Es igual a 0 correspondiéndole a que el gravitón no tiene masa, sin embargo tiene energía. Al tener energía, es válido pensar, como lo piensa Tonatiuh,
en decir, bueno, pues vamos a ver que esto sea la ecuación que le va a describir a mi perturbación completa del universo en su inicio, de tal forma que una partícula habrá de transcurrir en el espacio-tiempo cumpliendo esta ecuación 65 que está en el artículo de Tonatiuh. Y aquí tenemos que es la fuerza total que habrá de haber en el espacio, en este estudio de gravedad. Esta fuerza habrá de cumplir la ecuación que dijimos que está en el artículo, es la ecuación 65 en el artículo de Tonatiuh, y me habrá de decir cómo la partícula recorre el espacio-tiempo que vimos en el artículo de Carroll, el espacio-tiempo, cómo habrá de ver este recorrido espacio-temporal. Ahora ya, con la, con la, con esto, tomando en cuenta esta perturbación, de tal forma que mi recorrido completo se habrá de ver en esta perspectiva con base al ruido estocástico. Esto es lo que nos está proponiendo Tonatiuh. Ahora el asunto es, ¿y qué tanto Tonatiuh está aproximando a lo real? Desde mi perspectiva muy particular, yo digo sí, sí, tomando en cuenta lo que he estado mencionando desde partir desde la probabilidad. No desde una lectura netamente determinista, sino una lectura estocástica del universo. Esto es sí, mi particular punto de vista. ¿Por qué? Por lo que había mencionado en cuanto a las correlaciones. Valga, que realmente esto es lo indeterminista. Ni siquiera digamos lo indeterminista. Esto es lo impredecible. Podemos pensar en un caos, digo, pero en un caos no, en un determinismo, pero que este determinismo ya entre todo el colectivo de partículas en el cosmos, en la evolución del cosmos propio del universo, me va a dar estos comportamientos de impredictibilidad de las partículas entre sí. Y en particular, del comportamiento de los seres humanos conforme a ciertos estudios, incluso de biofísica, de donde se puede pensar que emerge el fenómeno de la libertad y pensándole conforme al estudio de los sistemas complejos. Bueno, con esto ya he estado diciendo, pues lo que hubiera sido mi proyecto doctoral. Obviamente, pues no lo pude explicar como ahorita, tenía menos tiempo para su explicación, no podía recurrir como ahorita, o tal vez ese fue mi error, tengo que reconocer, que no recurrí a la hora de explicar esto a los libros. Ahorita yo puedo explicarles y decir, miren este libro y este libro y este otro libro, para decir, fíjense qué es lo que me está diciendo todo esto. Tengo que reconocer ciertos errores. Esto lo que estoy haciendo es, de manera personal, compartir un poquito de desarrollo científico y sobre todo una apreciación particular, ¿no? En este desarrollo científico, de lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que esto es un proyecto que vale la pena y por eso lo estoy compartiendo. Un proyecto que tiene que ser investigado, un proyecto que puede predecir cosas que no es muy usual que se predigan. Un proyecto que hasta el doctor Tonatiuh le es como que, bueno, sí, pero yo veo algo determinista, el cosmos, ¿no? Creo que la mayoría de mis colegas físicos. Yo soy de los que digo, no, pero tal vez porque yo lo veo desde el asunto de los sistemas complejos. Yo le llegué a decir al doctor Hershenson, con quien estudié sistemas complejos, que yo quería ver la manera de poder extender el pensamiento de los sistemas complejos, la complejidad, a la cosmología.
se necesitaba pienso que se necesita un puente. Y en ese sentido creo que un puente puede existir a partir del desarrollo que está haciendo Tonatiuh. Yo estoy compartiendo esto con la esperanza de que tal vez alguien mejor que yo, mucho mejor que yo, pueda hacer este desarrollo, ya sea en el CIMESTAB, en la UNAM, en la propia SFEM, de donde yo soy egresada y donde me dijeron, ¿sabes qué, chavo? Pues tú, la verdad, ¿sabes qué? Estás chavo, o sea, no, tú todavía no puedes, no puedes ahora sí que poder desarrollar propiamente lo que tú nos estás exponiendo. Yo tengo que reconocer, no voy a negar, ¿no? O sea, pues hasta psicológicamente, pues es como que frustración, enojo, a veces, y no debe ser, a veces hasta enojo con los propios del, ay, ¿cómo se llama? Ay, déjame ver, el comité de la línea de gravitación. Y digo, pues, ¿por qué me voy a enojar? Incluso fueron mis profesores, muchos de ellos. De hecho, ellos tienen toda la razón en rechazarme, pero creo que más que la persona, el proyecto científico es algo que vale mucho la pena. Y por esa misma razón, creo que dije, bueno, pues vamos a tratar de ver si puedo compartir un poquito de este conocimiento científico. No sé qué también lo hice, lo tengo que reconocer también. También, y eso me puede servir porque tal vez yo más adelante pueda ser uno, porque digo, esto está abierto, está quien quiera. Uno de los que vayan desarrollando esto junto con el doctor Tonatiuh, tal vez ya no en la SFEM, tal vez en el CIMESTAB, tal vez en la UNAM, tal vez no desde donde yo estoy abordando, sino propiamente de la rama de los sistemas complejos, en que creo que esto puede ser desarrollado y puede tratar a nosotros en la ciencia, a ayudarnos a tener un norte sobre dónde ver la famosa teoría del todo. Tal vez sí, todavía sea un imposible, tal vez como decía Stephen Hawking, en el sentido de que esto entra en los teoremas de incompletitud de Gödel, que eso luego se podría abordar aquí. Sí, puede ser, pero pues en lo que eso no es, hay que hacer el abordaje, la aventura científica para buscarlo. Y en ese sentido, cuando se haga esa aventura científica, los que podamos y no podamos colaborar, decir, puse un granito de arena. Algo que en ese sentido, en México y en todo el mundo, tenemos que esforzarnos. Y pues ya con base a lo mencionado, agradezco su atención. Si alguien me pudo ver, quiero explicar en esta manera que fue desarrollar, explicar un desarrollo de la ciencia y lo que se busca hacer en México, que pues tenemos nuestros problemas o algunos de nosotros que queremos hacer esto y que pues sí, tenemos nuestras dolencias, ¿no? Yo hasta le decía a otro compañero que yo hasta sentía vergüenza al presentarme porque varios de los que eran del comité fueron mis profesores. Uno fue mi profesor de relatividad y yo no pude ni explicarle qué era el gravitón, ¿verdad? No pude ni explicar lo que era la métrica. O sea, sí me encontré como indefenso y tenso y estresado. De verdad que siento que es un estrés muy fuerte lo que se provoca el que se diga, bueno, sí, te sacamos tu maestría, pero ahora quieres hacer el doctorado, pues vamos a seguirte fregando como sea, ya sabes, desde la licenciatura, tú ya sabes cómo es el rigor del Politécnico. Y en cualquier Politécnico de cualquier país, Einstein también lo pasó. Y en ese sentido, yo no es excusa, no es excusa, pero obviamente soy humano, yo no soy Einstein. Y como humano, pues obviamente duele. Y pues expreso esto porque yo creo que este es un proyecto que vale la pena para quien pueda seguirlo en la rama de las matemáticas o de la física. Y perdón por el desahogo. Gracias por su atención.